nosotros pensamos en múltiples diagnósticos, desde diagnósticos que pueden pues diagnósticos neoplásicos, hematológicos, ya sea de falla hepática, falla a nivel de la conjugación o pacientes que puedan estar haciendo simplemente un síndrome obstructivo y la terapéutica sea netamente totalmente diferente. Entonces, eso es muy importante. Ustedes van a ver que en un paciente con ictericia, ya más adelante en su práctica clínica, van a ir viendo que tiene una alta variabilidad en cuanto sobre la sintomatología y un paciente, pues, en cuanto a la etiología. ¿De acuerdo? Bueno, como ahora estamos en el brote de fisiopatología, es muy importante que comprendan pues, los mecanismos fisiopatológicos que van a llevar a todas estas funciones, pues, a todas estas alteraciones que tiene un paciente con ictericia, pues, a presentar las manifestaciones clínicas para que después ustedes puedan llegar a la etiología y realizar la terapéutica correcta. ¿De acuerdo? Nada menos vamos a recordar pues que la ictericia se va a dar por una alteración en el metabolismo de la bilirrubina, que la bilirrubina la vamos a encontrar prácticamente en las sales biliares o en la bilis, como le llamamos, ¿no? Que esto va a ser nada más que un desecho de una concentración de varias sustancias. ¿De acuerdo? No solo va a estar acá localizado lo que va a ser la bilirrubina, sino también otras sustancias como puede ser la bilis, los fosfolípidos y también va a haber una alteración tanto en la digestión como en el transporte. Como que yo he querido poner esto para que ustedes puedan ver y puedan resaltar que en las sales biliares, que aquí lo vamos a ver en pacientes con colestasis tanto hepática, extrahepática, intrahepática, pacientes que tengan alteración pues más que todo colestásica, ¿no? Y tengan una alteración a nivel biliar, pues ¿qué va a ser? Van a estar en relación con todos estos componentes y principalmente con la bilirrubina. Como aquí pueden ver, pues hay una concentración de bilirrubina en la bilis, ¿no? Eso no se olvide. Eso es a modo de recordar. Y también debemos recordar el metabolismo de la bilirrubina. No se olviden, pues, que la bilirrubina se va a metabolizar a través de lo que es la hemoglobina. La hemoglobina tiene un grupo hemo y un grupo globina. El grupo globina se va a absorber y va a volver nuevamente. Y el grupo M tiene 4 pirroles. Y esos 4 pirroles se van a través de mecanismos pues oxidativos, lo que va a pasar va a ser que se van a separar estos 4 pirroles junto a lo que va a ser el hierro. El hierro va a volver nuevamente para hacer la eritropoyesis y lo que va a hacer estos se van a degradar en lo que va a ser lo que conocemos como la bilirrubina indirecta o la bilirrubina no conjugada. Entonces, ya todo esto va a pasar a nivel hepático y se va a conjugar con lo que va a ser el ácido glucurónico y vamos a tener la bilirrubina conjugada, ¿no? En esto y ya después la eliminación a través de las heces y la orina a través del urobilinógeno y a través de la estercobilina, pues a través de las heces. Aquí podemos ver con un poquito más de imágenes, pues aquí vemos el tiempo de vida de los eritrocitos de 120 días. No se olviden que los eritrocitos van a ir a morir a lo que va a ser a nivel del sistema retículo endotelial y el actor principal de todo eso va a ser el vaso. Entonces, en pacientes pues, que tengan pacientes ictéricos que tengan esplenomegalia, siempre vamos a pensar que pues va a ser la alteración a nivel de una hemólisis de los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque cuando va a haber hemólisis, pues lo que va a pasar es que el vaso va a empezar a crecer. Entonces, no se olviden también eso. Entonces, los glóbulos rojos se van a destruir. Al destruirse, pues van a tener ese grupo hemo y pues ya va a ser la biliverdina y posteriormente se va a degradar en hierro y el hierro se va a ir a través de la transferrina y van a ir a cumplir la función que corresponde del que es de la eritropoyesis para generar más glóbulos rojos. Y la bilirrubina, pues vamos a tener a la bilirrubina no conjugada. No se olviden que la bilirrubina no conjugada, pues es la que va a tener más afinidad con la albúmina. ¿De acuerdo? A diferencia de la bilirrubina conjugada. Por ejemplo, en pacientes que ustedes van a ver que van a presentar coluria, estos pacientes pues probablemente tengan alteración de la bilirrubina no conjugada, que estamos hablando de patología colestásica, patología obstructiva,
pues, o patología a nivel de la conjugación, pacientes que te estén haciendo hemólisis, pacientes que te estén haciendo, te estén haciendo alguna alteración de la bilirrubina no conjugada, como pacientes que tengan, pues, aparte de hemólisis, talasemias, que tengan alteraciones hereditarias, esferocitrosis o alguna alteración, pues, o una anemia hemolítica, por ejemplo, de un glóbulo, de los glóbulos rojos, entonces lo que va a hacer, pues no te va a presentar tanto esta clínica de presentarte coluria, a diferencia de pacientes colestásicos, que si tú ves coluria vas a pensar que pues principalmente puede ser un paciente colestásico, ¿no? Entonces, la bilirrubina no conjugada se va a ir a conjugar al hígado con el ácido glucurónico, el ácido sulfúrico y otras sustancias más, pero principalmente en un 80% con el ácido glucurónico. Y posteriormente a esto, pues ya se va a volver una bilirrubina conjugada y va a ir por la circulación enterohepática. La circulación enterohepática, esta va a reabsorber una cantidad de bilirrubina va a ser excretada tanto en la orina como en las heces, ¿de acuerdo? En la estercobilina y la urobilina, que le va a dar la coloración normal de la orina y las heces. Entonces es muy importante que ustedes pues sepan este metabolismo de la bilirrubina. ¿Por qué? Porque ya sea a nivel de los glóbulos rojos la alteración, o a nivel hepática la alteración, o poshepática la alteración, ustedes van a poder saber cuál es la etiología pues y hacer la terapéutica correcta. Si ustedes desconocen este metabolismo de la bilirrubina, pues probablemente el tiempo de diagnóstico que ustedes van a llevar buscando en su paciente va a ser más prolongado y pues con esto suceden mayor complicaciones. Entonces es muy importante saber esto, ¿de acuerdo? Y después lo que les mencionaba, ¿no? La circulación enteropática. La circulación enteropática no es nada más que pues la bilirrubina ya una vez, como ustedes han visto, no conjugada, ya se conjuga y posteriormente pasa a lo que va a ser el tracto intestinal. En el tracto intestinal lo que va a pasar va a ser una reabsorción de una cantidad de bilirrubina y de sales biliares y una cantidad nada más que se va a desechar a través del riñón y a través de la orina y a través de las heces fecales, lo que le va a dar la coloración. Cuando hay una obstrucción, pues lo que va a pasar es que esto puede producir acolia. ¿Por qué? Porque no va a haber esta reabsorción y lo que va a pasar es que las heces van a salir de color blanquecino. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos con el metabolismo de la bilirrubina para recordar y para ya después poder hablar más un poquito de lo que es de la etiopatogenia. Hablamos que la eliminación va a ser urinaria de la bilirrubina cuando hay mayor acolia, cuando hay mayor coluria, perdón. Va a pasar que siempre tenemos que pensar en procesos poshepáticos o procesos de colestasis. ¿De acuerdo? La bilirrubina no conjugada va a aparecer, pues, va a aparecer en la orina, pero va a estar más unida a la albúmina. Esto va a hacer que el paciente pues presente más características, ahorita vamos a hablar de la clínica, más características clínicas en cuanto a la pigmentación y la coloración y la semiológica de un paciente con ictericia. A diferencia de un paciente pues que esté incrementada su bilirrubina conjugada, que su unión a la albúmina va a ser más débil. Ahora, si nosotros hablamos de pacientes sarcopénicos, pacientes con hipoalbuminemia o pacientes pues desnutridos que su nivel de albúmina es bajo, como en el caso de los pacientes, pues el color también de su ictericia va a ser totalmente diferente. Ahora lo vamos a repasar, ¿de acuerdo? Y entramos al tema como tal, que es la ictericia, que nada más que va a ser la pigmentación, pues, de las mucosas, escleras del organismo de una coloración amarilla, como ustedes ya lo han visto. Y pues esto consecutivo a una alteración o una concentración de las bilirrubinas. Como aquí pueden ver, yo he puesto de diferentes autores, se puede ver, algunos autores nos mencionan que a partir de 3 miligramos de cilitro nosotros ya vamos a empezar a ver eh, cambios en la coloración de la piel o mucosas de pacientes que tengan alteración de la bilirrubina.
En otros libros como Schwartz, como en otros libros de cirugía que más tocan este tema, por el tema obstructivo que se va a presentar en una mayor cantidad, aproximadamente en un 60%, pues nos dicen que de 2.5 a 3. Muy independientemente del valor, ustedes pueden ver que como rango se maneja de 2 a 3, ¿no? De 2.5 a 3. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque un paciente que tenga, pues, una anemia hemolítica, que esté iniciando, un paciente que te está haciendo un síndrome colestásico, un paciente que tenga alguna alteración a nivel de todo lo que es metabolismo de las bilirrubinas, pues a partir de 3 ya te va a empezar a hacer manifestaciones clínicas, ¿de acuerdo? Y a partir de 3 pues ya se van a empezar a pigmentar las escleras. Cuando ya empiezan a incrementarse más, ya empieza a subir por 10, 15 miligramos de cilitro, pues ya nos menciona que va a poder atravesar la barrera hematoencefálica, no solo como en la ictericia de el recién nacido, que dicen, a partir de 15, principalmente la bilirrubina no conjugada, va a atravesar la barrera hematoencefálica, ¿no? Pero en pacientes adultos, pues sí, nos menciona la literatura que a partir de 15 ya igualmente puede atravesar la barrera hematoencefálica y esto no va a llevar, pues como en los niños, en los neonatos, a un paciente que te puede llevar pues a daño neurológico, sino es que al paciente le va a llevar a lo que va a ser pues, a depósitos generalmente de manganeso a nivel de los ganglios basales y el paciente a lo largo puede llegar a tener demencia. Eso es lo que pasa con los pacientes, generalmente los hepatópatas, ¿no? Que van a llegar a tener ya sea una demencia por la hepatopatía crónica, por los niveles altos de bilirrubina que manejan, o si no, pueden llegar a presentar los pacientes también eh, pueden llegar a presentar cuadros confusionales agudos, ¿no? Entonces eso es muy importante también. En cuanto a la clínica, como ustedes pueden ver, la clínica es pues, muy florida en cuanto a los pacientes con ictericia. Lo que, bueno, su libro de semiología de Suros más o menos nos menciona que hay distintos tipos de ictericia, ¿no? Entonces, un paciente amarillo pálido, plavínica, que nosotros mencionamos, puede ser secundario a una ictericia o una ictericia hemolítica. Quiere decir que este paciente puede tener destrucción de glóbulos rojos. Ahora, no se olviden que no solo va a ser la destrucción de los glóbulos rojos a través de una anemia hemolítica. Pacientes que han tenido grandes traumatismos, pacientes que tienen colecciones muy grandes, hematomas grandes, ya sea pues retroperitoneales o en cualquier parte del cuerpo, esos hematomas se van reabsorbiendo y se van degradando y los glóbulos rojos se van degradando y esto va a causar pues que también este paciente pueda llegar a estar ictérico, ¿no? Entonces hay que ir estudiando también esa parte. Ahora, un paciente que ustedes ven en la consulta, los que están rotando, no sé, cirugía, eh, pues viene con dolor abdominal, ustedes han hecho el diagnóstico de una coledocolitiasis, entonces generalmente pues este paciente van a ver que tiene más un tinte verdoso, no va a ser un tinte amarillo como cual, ¿no? Ahora, pues, puede haber rojizo rubínicas como pacientes con hepatópatas, pacientes con hepatitis, pacientes con cirrosis hepáticas que van a tener una diferente coloración como aquí pueden ver. Hay las llamadas pseudoictericias, ¿no? En pacientes que pues les vemos y a veces decimos, no, sí, este paciente puede estar ictérico, pero puede ser por consumo de carótenos. Eso les comentaba, ¿no? A los que estaban rotando conmigo y les decía, alguna vez yo tuve una compañera que yo la vi ictérica. Estábamos pasando clases y dice, no, está ictérica. Y cuando la veo, ella le pregunto, no, y me dice que estaba consumiendo pues ya casi un mes jugo de zanahoria. Entonces la zanahoria tiene carótenos, entonces pues puede ser, pueden dar esa pigmentación con una falsa ictericia. O pacientes que tengan hipotiroidismo, que también pueden pues tener esta fase medio abogotada, incluso pueden tener pigmentación naranja, amarilla en las plantas de los pies, pero no significa que estos pacientes estén ictéricos, ¿no? A eso se le llama una pseudoictericia, ¿no? En cuanto a la clínica, pues vamos a hablar que a pacientes con
ictericia, hay que hacerles una exploración física y hay que ver la parte clínica. Es muy importante. Cuando un paciente va a llegar primero está la anamnesis, ¿no? Vamos a preguntar un paciente si ha tenido dolor, si este paciente ha tenido algún consumo de fármacos, si este paciente ha tenido algún tipo de sintomatología. Si el paciente te dice, doctora, mire, yo he estado consumiendo, no sé, por ahí decirte, estoy con tratamiento con carbamazepina o estoy con tratamiento con un anticonvulsivante, con antirretrovirales o algún tratamiento o antineoplásico. Entonces, y de repente he empezado a sentirme desganado, me ha empezado a taquicardia. Tú lo ves clínicamente, el paciente está con anemia. Entonces, tú tienes que pensar pues que probablemente te puedes, y anemia, tú tienes, ves esta fase que está medio ictérica, le pides los laboratorios, tienes incremento de la bilirrubina no conjugada, tienes que pensar que está haciendo este paciente pues una anemia hemolítica. Hay pacientes que pues en nuestra sociedad, en nuestra cultura, eh, están muy asociados a pacientes que toman la medicina natural, entonces se toman mates muchas veces, pues incluso los pacientes no saben, solo dicen, ni siquiera saben qué características o qué farmacológicas o fitoterapéuticas tienen ese tipo de mates, entonces consumen los mates y a los 2 días vienen a emergencias, ¿no? En un estado estuporoso, en los laboratorios la hemoglobina está por los pisos, estás con las bilirrubinas elevadas, entonces en ese momento tú tienes que pensar que pues algo ha hecho lisis sus glóbulos rojos, que puede ser medicamentoso. Entonces, es muy importante preguntar a la anamnesis, ¿no? Ahora, si tú ves a un paciente, viene a la consulta con dolor abdominal, tipo cólico en región y le exploras, haces la exploración tanto hepática, biliar, y también pues saber el vaso, ¿no? Si el vaso está crecido, puedes pensar que incluso puede ser un paciente con leucemia. Cuando hay organomegalia, tanto del hígado, tanto del vaso, se asocia mucho a síndromes mieloproliferativos, puede ser pacientes con leucemia. Entonces es muy importante hacer la exploración física en nuestros pacientes que tienen ictericia. Ahora también puede ser un paciente que simplemente esté cursando con una litiasis vesicular, una coledocolitiasis, ya está teniendo un síndrome ictérico obstructivo. Entonces, ahora pacientes que tengan pérdida de peso, que es importante, que a veces se vienen ictéricos y asintomáticos. El único síntoma, doctora, que he tenido es he perdido peso. Después, recién hace 2 días, mi esposa me ha dicho, estás amarillo. Entonces, ahí como que hay que parar orejas a causas neoplásicas, ¿no? Como el cáncer de cabeza de páncreas o cáncer de páncreas o cáncer vesicular, o hay cánceres que a veces no provocan síntomas, pero sí te pueden debutar con ictericias, o el tumor de Klatskin, que es una ictericia intermitente, ¿no? Hay pacientes que están unos 2, 3 días con ictericia y hay otros 3 días que están sin ictericia. Entonces tú dices, ¿qué está pasando aquí? No, nada más que muchas veces hay tumores que obstruyen el conducto y hay pues momentos que se les obstruyen, que puede ser un ampuloma o un tumor de Klatskin. Entonces hay que evaluar, pues es una evaluación totalmente sistémica que hay que hacer al paciente, ¿de acuerdo? Y preguntarle los síntomas. Síntomas principales que puede tener la coli y la coluria, ¿de acuerdo? En cuanto a la etiología, pues puede haber incremento de la producción de bilirrubinas, como habíamos hablado, destrucción de los glóbulos rojos, alteración en la absorción, puede haber alteraciones en la conjugación, que vamos a hablar de los síndromes, ¿no? De los síndromes de alteración de Kricker-Narhart, del síndrome de Soter, de Dubin-Johnson, alteraciones del transporte también, o alteraciones nada más de la vía extrahepática. Cuando hablamos de alteraciones del transporte, ¿no? Un fibrosis a nivel hepático, a nivel de los canalículos del hepáticos, entonces es muy importante pues pensar en todas estas etiologías. Es un reto diagnóstico realmente cuando viene un paciente con ictericia y pues y tú ves, es un tanto para el clínico como para el médico quirúrgico, pues diagnosticar, llegar a un diagnóstico preciso. Hay pacientes con ictericia que son un dolor de cabeza que llegar al diagnóstico es realmente complicado, ¿no? Como ustedes pueden ver en estos cuadros, si hablamos nosotros pues en incremento de la producción, vamos a ver va a ser más predominante la bilirrubina no conjugada.
Principalmente, pues, pacientes que tengan, alteraciones, ya sea, pues, hemoglobinopatías, pueden ser pacientes que tengan alteraciones congénitas, anemias hemolíticas, pacientes que incluso reciban, pues, eh, múltiples, transfusiones, pacientes que tengan sepsis, que también pueden estar ictéricos, ¿de acuerdo? Ahora, en pacientes que ya sea tengan pues alteración en la conjugación, también pueden estar ahí el síndrome de Krieger-Najjar, pacientes que tengan alteración en el transporte, va a estar incrementado lo que va a hacer la bilirrubina conjugada, puede ser pacientes con hepatitis, cirrosis, pacientes que tengan ya sea el síndrome de Dublin-Johnson, pacientes que tengan el síndrome de Rotor. Ahora, y si tienen un paciente con pues, obstrucción biliar, va a estar incrementada la bilirrubina conjugada, ¿no? Pacientes con colestasis, ¿no? Ah, pues, y aquí, ¿no? Lo que les quería, tal vez un poquito, eh, un poquito que se adentren a esto, pues no solo es, hay hemoglobinopatías, talasemias, hay defectos en la membrana, de la membrana del glóbulo rojo, eritrocitosis, también están los defectos del aclaramiento de las bilirrubinas, que ahí tenemos los síndromes que ustedes ya conocen, el Krieger-Najjar, de tipo 1, tipo 2, y alteración de la bilirrubina, que podemos ver los síndromes de Duven Johnson y Roto, ¿no? Que esto es muy importante que esto entra ya sea en su examen parcial del fin de semana o su examen parcial de fin de año, o entra también en los exámenes de la residencia médica. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo sepan, ¿no? Y lo repasen. ¿De acuerdo? Y entre otras causas que pueden ser también las causas virales, ¿no? Pacientes con virus de la hepatitis A, virus de la hepatitis B, que puede haber una inflamación, una colestasis hepática o una pues pueden presentar ictericia, pacientes con VIH, pacientes con infección por citomegalovirus, pacientes con alcohólicos que van a hacer hepatopatías alcohólicas, pacientes con intoxicación con de cobre, pacientes que tienen hemosiderosis, pacientes con enfermedad de Wilson, que es la intoxicación con cobre, ¿no? Entonces, muy importante, pues, que ustedes vean al paciente y lo estudien desde este punto, ¿no? Sistemático, vayan viendo todo, desde la anamnesis, vayan viendo la exploración física, vayan ustedes pensando todo este ciclo que es de la todo el metabolismo de la bilirrubina y vayan pensando en dónde puede haber alteración y qué más o menos para que ustedes puedan llegar a la etiología y puedan llegar pues al diagnóstico correcto en un tiempo corto, ¿no? Eso es lo que se quiere, llegar al diagnóstico preciso en el menor tiempo posible para hacer la terapéutica y que el paciente tenga menos complicaciones, ¿de acuerdo? Aquí es, ¿no? Ahora también hay varias clasificaciones. Si ustedes se adentran y pues revisan un poco más sobre la ictericia, van a clasificar entre prehepáticas, hepáticas, colestásicas, poshepáticas, ¿no? Entre las prehepáticas, todas las que ya hemos mencionado, las hemolíticas, defectos de enzimas, defectos de conjugación, excreción. En las hepáticas, pues alteraciones hepatocelulares, pueden ser agudas, como las hepatitis virales, un niño de 4 años que, que, que se ha infectado con el virus de la hepatitis A, va a estar ictérico unos días, posteriormente eso el cuadro ya cuando pase la fase viral va a resolverse, un paciente con hepatitis B que puede llegar a una hepatopatía crónica, o un paciente con hepatitis C que puede llegar a cronificarse y tanto llegar a un cáncer hepático, o pacientes que consumen drogas, ¿no? Generalmente en nuestro medio sí hay consumo de sustancias más farmacológicas, pacientes con cáncer, pacientes que han sido tratados con quimio, radioterapia, pero más pacientes que han pues consumido medicina natural. Hay hartos pacientes que consumen medicina natural. Si ustedes ven y hacen cuando vayan pues a su área rural o cuando vayan al internado, ustedes van y se adentran más y ven esa población. La mayoría tiene esteatosis hepática. Y hay varios pacientes que en ese lado tienen cirrosis hepática. Y si tú preguntas antecedentes, no tienen antecedentes de alcoholismo, pero sí esa gente pues consume medicina natural. Si tú les preguntas, consumen altas cantidades de medicina natural, ¿no? Y las colestásicas, las extrahepáticas,
que pues pueden ser, que ya son de resolución quirúrgica, una coledocolitiasis que es extrahepática, o intrahepáticas que son médicas, ¿no? Una paciente con colangitis biliar primaria que va a tener un, un totalmente una fibrosis de los canalículos intrahepáticos, entonces puede haber de causas médicas y causas quirúrgicas, ¿no? Entonces, esta clasificación es importante, puede entrar en su examen, ¿no? Entonces, y también entran en otros exámenes. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico, pues ya habíamos hablado, ¿no? Hacer una anamnesis, hacer una historia clínica bien, pero muy detallada, una exploración física, ver, pues, la parte hepática, ver, hacer palpación, ver si no hay organomegalia, ver si no hay, pues, no vemos si hay masas palpables a nivel del páncreas, explorar abdomen, ¿no? Y pues solicitamos laboratorios. Y solicitamos laboratorios. Los laboratorios vamos a pedir un perfil hepático, vamos a pedir estudios de imagen y si nosotros pues no hemos llegado al final y sospechamos de que es algo netamente hepático y no hemos llegado a un diagnóstico que suele pasar en pacientes muy complejos, pues se puede llegar hasta la biopsia hepática. Y no se olviden que el diagnóstico de la acidosis hepática es a través de biopsia hepática, ¿no? O se puede hacer una elastografía. Entonces, a veces en pacientes que tienen ictericia, no se sabe la causa, no tienen estigmas hepáticos, incluso a veces se llega a la biopsia hepática para saber cuál ha sido la causa de la ictericia o cuál es la causa. Si no tiene estigmas hepáticos, pues, o no tiene antecedentes de haber consumido alcohol, o no tiene antecedentes de haber consumido, no sé, drogas, mates o algún hepatotóxico que hubiera hecho, pues, que esté alterado el hígado, entonces se llega a la biopsia hepática, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante. Entonces, en cuanto al perfil hepático, ustedes tienen que saber que tienen que pedir tanto bilirrubinas, transaminasas, fosfatasa alcalina, tienen que pedir el coagulograma completo, porque no se olviden que en el hígado también están los factores K dependientes y estos factores K dependientes pues van a estar expresados lo que va a ser en la coagulación, ¿de acuerdo? Entonces, un perfil hepático consta de todo eso. Vamos a pedir, por ejemplo, si hay daño hepatocelular en pacientes que te están haciendo eh, ictericia por daño hepatocelular, por ya sea una infección viral, entonces va a haber una elevación de las aminotransferasas, ¿no? Respecto a la fosfatasa alcalina probablemente esté normal, pero las transaminasas se van a elevar, ¿no? Y si ustedes revisan un poco más, en distintas patologías, tanto como cirrosis hepática o patologías como hepatitis virales, pues hay una predominancia, se eleva una de esas, ¿de acuerdo? Les voy a preguntar a mis estudiantes su examen. Y bueno, y cuando hay colestasis, va a haber incremento de lo que va a ser la fosfatasa alcalina, ¿de acuerdo? En relación a las transaminasas. Un paciente que te va a venir con ictericia, tú viene con ictericia, bueno, sin síntomas, resulta que el médico general le había administrado espermidioxadol días previos, el paciente te viene, pero está ictérico, tú le pides laboratorios, te dice que ya está 2 semanas así, no ha podido sacar ficha para tu consulta. La bilirrubina indirecta está en 5, la bilirrubina directa está en 6, no hay mucha diferencia, entonces tú le pides laboratorios, las transaminasas están elevadas y 2 veces su valor, pero la fosfatasa alcalina va a estar 3 a 4 veces elevada el valor, ¿no? Entonces, cuando es de origen eh, colestásico, hay que pensar y hay que pedir fosfatasa alcalina, la fosfatasa alcalina va a estar incrementada, ¿no? También se pide albúmina como prueba de función hepática, ¿de acuerdo? No se olviden, porque pues el hígado también ayuda pues a la producción de, y también colesterol, no se olviden, colesterol, albúmina y también glicemia, porque cuando un paciente ya tiene un hígado muy, pero ya, o ha entrado una falla hepática muy fulminante, o el hígado está muy, pero muy, muy
ya dañado, probablemente ese paciente va a tener hipoalbuminemia, ese paciente te va a tener hipoglicemia y ese paciente va a tener el colesterol elevado, porque es una manera de compensar, ¿de acuerdo? El tiempo de protombina, no se olviden, por los factores K dependientes. Y pueden, bueno, entre ya se están pensando en intoxicación por metales, pues pueden pedir ceruloplasmina y en otros, ¿no? Y mucho va a depender de la causa que estén pensando. En cuanto al diagnóstico, aquí no me puedo mover. Bueno, en cuanto a otras pues maneras o apoyos para clínicos, estudios paraclínicos que nos van a apoyar en el diagnóstico, tenemos pues la ecografía, la ultrasonografía biliar puede ser o abdominal, donde vas a poder ver, pues tenía las imágenes para mostrarles, pero les voy a pasar las diapositivas para que los puedan ver, donde van a poder ver pues los litos, van a poder ver las piedras o algo que esté obstruyendo, ¿no? O van a poder ver un hígado grande, un vaso grande, te lo van a recordar. No se olviden que esto es operador dependiente, pero sí nos ayuda mucho para el diagnóstico, ¿no? La tomografía, que tiene una sensibilidad un poquito más alta que la ecografía, casi del 90, del 85 al 90%, que sí pues nos va a ayudar a ver con más detalles qué hubiera estado pasando con nuestro paciente, ¿de acuerdo? Y una resonancia magnética, si nosotros, pues, pese a la tomografía o la ecografía, no hubiéramos llegado al diagnóstico, o si nuestro paciente tiene una coledocolitiasis o un síndrome ictérico obstructivo, lo que vamos a hacer es, pues, pedir una RCP, y en la RCP, pues, como pueden ver acá, se va a poder ver dilatación de las vías extrahepáticas y, pues, ya posterior se va a hacer la extracción de los litos. ¿De acuerdo? Aquí está. Ya para resumir el tema y no cansarlos mucho, como ustedes pueden ver, este es el abordaje de la ictericia. Vamos a hacer la exploración física, vamos a solicitar los laboratorios, bilirrubina, todo lo que les había mencionado. Vamos a ver cuál de las bilirrubinas están, pues, eh, alteradas. Vamos a ver si solo están alteradas las bilirrubinas o hay otros parámetros del perfil hepático que estén, pues, alterados. En caso de que, pues, esté alterado tantos otros parámetros del perfil hepático, pues las transaminasas estén elevadas, vamos a pensar que, pues, hay alteración hepatocelular. Probablemente vamos a solicitar ya, pues, laboratorios víricos, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C. Vamos a solicitar otros estudios toxicológicos, si es que nuestro paciente nos indicaría, pues, que estaba con algún tipo de sustancia o hubiera consumido, o un paciente que es intoxicado, por ejemplo, a una paciente de 15 años que ha venido con intoxicación, que ha consumido 15 tabletas, no sé, de carbamazepina, que puede hacer falla hepática fulminante, viene y a los 2, 3 días viene recién a consulta y está ictérica, con deterioro neurológico. Entonces, pues vamos a pedir niveles de carbamazepina que los hacen acá. Entonces, ahora si pensamos un paciente que trabaja en la mina, es minero, y constantemente, pues, él dice, yo trabajo, o ahí en el día yo estoy tomando agua y, pues, en mi mina están sacando cobre, entonces hay que pensar nomás por intoxicación de cobre, o pacientes que han sido transfundidos. Entonces, según la, los laboratorios y la clínica que tenga nuestro paciente, nosotros vamos a ir solicitando estudios, ¿no? No muchas veces los pacientes tienen recursos económicos. Entonces, por eso hay que ser bien minucioso con la exploración física, ¿no? Ustedes tienen que ser, y con los laboratorios. Si ustedes conocen toda esta parte, pues probablemente no le van a pedir a lo loco, ¿no ves? Serología, ecografía, tomografía, resonancia, no, que vaya a RCP, por si acaso, no. Entonces, hay que ser, ¿no? Ahora, si nosotros pues vemos en nuestros laboratorios hay un incremento de la bilirrubina eh, directa, estamos viendo un perfil más colestásico, pues, ¿qué le vamos a pedir? Una ecografía, vamos a ver si vemos los conductos dilatados, nuestro paciente va a ir, pues, a RCP, y ya con eso nuestro paciente se va a resolver. Si nuestro paciente tuviera alguna alteración a nivel de la coagulación, porque está haciendo mucha colestasis, pues ya le pasaremos vitamina K y entre otras cosas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si nuestro paciente, pues, no tiene, pues, alteración, no tiene dilatación de vías extrahepáticas, y hemos hecho serologías y las serologías todas nos han salido negativas?
pues hay que pensar en otros estudios, hay que pedirle serología para VIH, citomegalovirus, hay que pedirle perfil inmunológico pensando que estuviera haciendo una colangitis biliar primaria o una colangitis, pues, o otro tipo de perfil, ¿no? Mucho no se habla de la hepatitis C, entonces, pues también se podría pedir hepatitis C, hepatitis D, ¿de acuerdo? Incluso hay pacientes que se llega a realizar biopsias de hígado cuando no se llega al diagnóstico. Como les digo, es un reto para tanto para el clínico. ¿Por qué? Porque muchas veces los doctores, pues, de la parte quirúrgica, cuando ya descartan que no hay litiasis o no es una obstrucción o no está haciendo una ictericia por un síndrome ictérico obstructivo, pues te lo pasan a la parte del clínico y hay que estudiarlo a este paciente y hay que ir buscando cuál puede ser la causa de la ictericia, ¿no? Entonces, pues el AMA para ver si es una hepatitis autoinmune y hay que ver, pues hay que revisar fármacos y es nuestro medio, jamás se olviden o preguntar si toman mates, ¿no? Llegan a eso, ¿no? Bueno, cuanto al tratamiento, esto también es importante, ¿no? Si hay un aumento aislado de la bilirrubina y solo la bilirrubina está aislada, no hay otros marcadores, no está incrementado lo que es las transaminasas, solo y están incrementadas, ¿qué se llama? La bilirrubina indirecta, hay que buscar fármacos, pacientes con tuberculosis, pues principalmente la rifampicina, que solo puede dar incremento de la bilirrubina, ¿no? Hay que buscar también trastornos hemolíticos o pacientes que no estén teniendo una